Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No habrá racionamiento ni cortes de energía en el país por el momento. Lo dijo hoy el ministro de Minas, Tomás González, quien pidió a todos los colombianos hacer un mayor esfuerzo de ahorro al tiempo que anunció la importación de más energía desde Ecuador para suplir el déficit generado por los daños de dos plantas térmicas, la de Guatapé y Termoflores. De esta noticia y de otros hechos que usted debe conocer, les hablaremos hoy en esta emisión de CMI. Comenzamos. Gobierno descarta racionamiento y anuncia medidas para ahorrar energía. Contraloría anuncia auditoría al sector energético. Corte Constitucional ordena llevar agua a La Guajira. A guarnición militar será trasladado el detenido empresario Santiago Uribe. Plantón de la bancada del Centro Democrático ante la Casa de Nariño. Muere niña por desnutrición en el Valle. Así fue el encuentro entre el alcalde Peñalosa y los recicladores. Demócratas y republicanos definen en 12 estados candidatos a presidencia de Estados Unidos. Técnico del Real Madrid sale en defensa de James Rodríguez. Goleada del Milán pasa a la final de la Copa Italia. Un incentivo económico tendrán los usuarios que ahorren en su consumo de energía. Es una de las medidas que anunció hoy el Gobierno Nacional para conjurar un eventual racionamiento en el país, que de momento, insistimos, está descartado. El ministro de Minas, Tomás González, también desestimó adelantar la hora, como ya se había registrado en el país hace más de 20 años. Luego de los daños en el embalse de Guatapé y la planta de Termoflores, las cuales se encuentran fuera de operación, el ministro dijo que el gobierno toma las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento del servicio de electricidad a los colombianos. En este momento no estamos previendo ni cortes, ni apagones, ni racionamiento. El gobierno, en el momento en que vea que esta situación podría cambiar o podría ser diferente, será el primero en informarle a la opinión pública cuando haya un cambio. En el momento no lo hay. Dentro de las medidas que el gobierno adoptará está importar energía de Ecuador, utilizar toda la capacidad de las plantas térmicas y agua de los embalses. Le hemos pedido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que nos imponga, que nos dé un programa de ahorro de energía, de ahorro voluntario de energía. Esto es un programa de ahorro en que a los usuarios, a los colombianos, se les van a dar unos incentivos. El ministro dijo que seguirán monitoreando esta situación permanentemente y a diario y tomarán las medidas adicionales que se requieran para que los colombianos tengan el servicio eléctrico. Y sobre este tema, el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, calificó como preocupante la situación energética que tiene el país. Aseguró que, aunque los modelos hidrológicos ya habían dado un parte de tranquilidad, la salida de operación de las centrales de Termoflores en Barranquilla y Guatapé en el departamento de Antioquia es un gran inconveniente para el país. Señaló que se deben tomar medidas de ahorro y en materia de regulación para hacerle frente a esta crisis. Por su parte, la presidenta de las generadoras de energía, Ángela Montoya, aseguró que las medidas anunciadas hoy por el gobierno son suficientes para superar la crisis energética. La exministra señaló que el consumo de energía en los hogares del país representa más del 60% de la demanda nacional. Así que estimó que el ahorro en los hogares y en las viviendas va a ser fundamental para enfrentar esta crisis y contribuir a recuperar el nivel de los embalses que hoy están en el 30% de su capacidad. El Contralor General Edgardo Maya Villazón dijo que se realizarán auditorías especiales en el sector energético frente a un eventual desabastecimiento de energía en el país. El jefe del organismo de control señaló que en actuaciones especiales de la entidad se hicieron advertencias de un eventual desabastecimiento de energía y que en tal sentido se espera que este no ocurra. Sin embargo, señaló que de presentarse un racionamiento de energía se deben determinar responsabilidades y que así lo hará la Contraloría General porque es una de sus funciones constitucionales. El Contralor Maya también indicó que se revisará la inversión de los recursos de gastos por cobro de energía en nuestro país y que su finalidad no se hayan desviado. Les hablamos ahora de una decisión de la Corte Constitucional que le ordenó a los gobiernos nacional y a la administración de La Guajira, al igual que a la empresa Cerrejón, diseñar e implementar un plan que garantice el servicio de agua potable para el sur de ese departamento de La Guajira.
Garantizar agua potable al sur de La Guajira en menos de 2 años. Esta fue la orden de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional, local y a la empresa Cerrejón, con el fin de abastecer a las comunidades afrodescendientes de la región de Barrancas. Acogemos la sentencia de la Corte Constitucional, señalando que ya estamos trabajando en un plan de choque para La Guajira, donde estamos invirtiendo más de 179.000 millones de pesos. Nos vamos a coordinar con el Ministerio de Hacienda y con el Cerrejón para atender el corregimiento poblado que en este momento ha sido tutelado por la Corte Constitucional. El plan debe incluir medidas transitorias de abastecimiento. Estaremos en disposición de disponer de carros cisternas para que la comunidad pueda tener el preciado líquido. Al no haber agua, nosotros estamos pasando por una situación difícil que es hambruna. El fallo también ordena la vinculación de otras comunidades. Y miren, estas imágenes son impactantes. Centenares de animales quemados muestran la magnitud de los estragos causados por 10 incendios forestales que se registraron desde la semana pasada en zona montañosa de Río Negro, en el departamento de Santander. Pese a los esfuerzos del Ejército, la Policía, la Defensa Civil, bomberos y la Fuerza Aérea, el desastre ambiental aún no ha sido controlado. Las llamas han devorado más de 200 hectáreas de bosques y cultivos. Al menos 500 especies nativas de tortugas y 200 de iguanas, lagartos y caracoles han muerto en ese lugar. 2 personas que habrían iniciado algunas de estas quemas forestales fueron capturadas ya por la policía y podrían recibir hasta 8 años de cárcel. Funcionarios del Grupo Élite Ambiental de la Corporación Autónoma trabajan en la zona para determinar la magnitud de la emergencia, que además afectó también a humedales y algunos nichos ecológicos que son vitales para esa región de Santander. El abogado Jaime Granados anunció esta noche que su defendido, el ganadero Santiago Uribe, renunció a la prescripción de las investigaciones por las cuales fue detenido por la Fiscalía. Denunció además que es víctima de una persecución y dijo que va a pedir a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, medidas cautelares para que sea dejado en libertad rápidamente. El abogado Jaime Granados, rodeado por la cúpula del Centro Democrático, criticó con dureza la actuación de la Fiscalía General en contra de su defendido, el ganadero Santiago Uribe Vélez, a quien definió como una víctima de un organismo politizado que, según él, utiliza testigos falsos y actúa en contra de la familia del expresidente Uribe. Santiago también ha solicitado al doctor Víctor Mosquera para que él, como experto internacionalista, presente a su nombre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que pretendan evitar que se siga vulnerando gravemente su derecho a la presunción de inocencia, a su libertad, que se ponga en peligro su vida, porque hoy está en un calabozo contiguo a el de el reconocido narcotraficante sometido por su hermano alias Don Mario. Santiago Uribe no apelará a la medida de aseguramiento porque no cree en la imparcialidad del fiscal y pidió traslado a una guarnición militar, petición que de inmediato le atendió la Fiscalía. Y por su parte, Daniel Ernesto Prado, quien es representante de las víctimas que dejó ese grupo conocido como los 12 Apóstoles, pidió el esclarecimiento de varios crímenes cometidos en el norte del departamento de Antioquia. La petición fue presentada ante la Fiscalía General, que investiga más de 164 homicidios cometidos por dicho grupo armado ilegal. Además, le solicitaron a la Fiscalía que se amplíe la indagatoria de Santiago Uribe Vélez en relación con la tortura y con el desplazamiento del que fue víctima Eunicio Alonso Pineda, quien fue testigo de lo ocurrido en zona rural del municipio de Yarumal, en Antioquia. Mientras tanto, el director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y la bancada de congresistas de esta colectividad marcharon hasta la Casa de Nariño para protestar por la detención del empresario Santiago Uribe Vélez. Los dirigentes del partido del expresidente Álvaro Uribe caminaron desde el Congreso hasta la entrada del Palacio de Nariño. Allí pidieron la renuncia del presidente Juan Manuel Santos. También aseguraron que este gobierno persigue a los opositores y advirtieron que la prueba es justamente la detención del hermano del expresidente, actual senador Álvaro Uribe. Vamos a cambiar de tema. El Consejo de Estado dejó en firme la investidura de la senadora Vivian Morales y negó una demanda que buscaba la muerte política de esa parlamentaria. El demandante Eduardo Carmelo Hernández argumentaba que para la época en que fue fiscal general declaró insubsistente a un funcionario sin tener en cuenta el debido proceso. La Procuraduría había solicitado una decisión en este sentido al considerar que no existían las causales que ameritaran la pérdida de la investidura. Morales había señalado que fue una insubsistencia de un funcionario de libre nombramiento y remoción. Agregó que si esa facultad no le asiste a la Fiscalía,
pues ningún fiscal general podría volver a nombrar a ningún funcionario. La Corte Suprema de Justicia va a iniciar el trámite para emitir conceptos sobre la tercera solicitud de extradición en contra de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. El ex jefe del bloque Centauros de las Autodefensas está llamado a responder por tráfico de armas, concierto para delinquir y narcotráfico. Por cuenta de su colaboración con las víctimas dentro del proceso de justicia y paz, fueron suspendidas otras 2 extradiciones en su contra. Sin embargo, ahora la Corte deberá valorar esta nueva solicitud, teniendo en cuenta que Rendón Herrera fue expulsado del proceso de justicia y paz. 6 supuestos guerrilleros del Frente del ELN, entre ellos un mando medio de esa organización en el departamento de Arauca, fueron detenidos por el ejército en el oriente del país. La 8ª División del Ejército confirmó la detención de alias Juvenal, uno de los cabecillas del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, con presencia en los municipios de Fortul, Tame y Arauquita. Junto a él fueron detenidos otros 5 guerrilleros con 8 armas cortas y municiones. Varios de los detenidos son investigados por asesinatos ocurridos en esa región. Un policía milagrosamente se salvó de morir en medio de un patrullaje en el municipio de Cubará, eso en el departamento de Boyacá. Se trata de este joven, el patrullero Omar Hernández Soler, quien, como lo muestran esas fotografías, recibió un impacto de bala de un francotirador en esa región del país, en el casco que llevaba el uniformado, y este hizo que la herida fuera superficial. A esta hora se recupera satisfactoriamente en un hospital, mientras la policía trata de ubicar a los responsables de este ataque, donde hace presencia el ELN. La policía capturó en Bogotá a Óscar Osvaldo Medina Guzmán, alias El Ingeniero, quien según las autoridades extorsionó a más de 20 mujeres de la capital del país. Este sujeto de 23 años se hacía pasar por gerente de una importante petrolera para ofrecer falsos trabajos a sus víctimas y luego exigirles gruesas sumas de dinero a cambio de nombrarlas en cargos de secretarías y asesorías. El delincuente se valía de perfiles falsos para lograr su cometido, pero fue su propia esposa la que lo denunció. Y una persona murió y otras 2 resultaron heridas tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el corregimiento de Puerto Caldas, cerca de Pereira, en Risaralda. Según las primeras versiones de las autoridades, el conductor de un camión habría perdido el control del vehículo que fue a parar contra una vivienda. Un hombre quien se movilizaba en ese momento en una bicicleta por esa zona fue atropellado y murió de manera instantánea. Los 2 lesionados iban en una moto y no sufrieron lesiones de consideración. El accidente sí provocó una gran congestión vehicular en la zona. Un nuevo caso de muerte de una menor por síntomas relacionados con la desnutrición ocurrió esta vez en el departamento del Valle del Cauca. La pequeña había sido trasladada desde Bocas de Satinga en Nariño hasta Buenaventura en un viaje de 8 horas. Luego la madre tomó un bus hasta Cali, sumando otras 2 horas de viaje. El director de Medicina Legal en la capital vallecaucana confirmó que esta bebé de 5 meses de nacida llegó al hospital universitario sin signos vitales. En la necropsia se pudo establecer que la pequeñita falleció por un paro respiratorio asociado a su alto grado de desnutrición. La Contraloría reveló que en las últimas 3 administraciones de Bogotá, la capital, destinaron más de 338.000 millones de pesos para programas relacionados con los vendedores ambulantes sin alcanzar ningún tipo de resultado contundente. Según el organismo de control, el 86% de los recursos invertidos se usaron para contratos de prestación de servicios, adecuación y mantenimiento de los llamados puntos de comercio y pago de servicios públicos. Asimismo, se usaron 16.000 millones para reubicar a esta población en lugares dignos de trabajo que hoy están abandonados. Bueno, y durante la conmemoración del Día del Reciclador que se realizó hoy en la Plaza de Bolívar, el alcalde Enrique Peñalosa sostuvo un encuentro con esta población. Ahí lo ven, el mandatario se subió a la tarima y explicó los proyectos, programas de inclusión para los recicladores que se van a adelantar durante sus 4 años de gobierno. Dijo que apoyarán con mayores ingresos a quienes pertenecen a este sector y que actualmente están vinculados al modelo de aseo de la ciudad. Más de 500 personas que allí se encontraban exigieron que se continúe con la remuneración que hoy tienen y que está estipulada en un fallo de la Corte Constitucional. El vicepresidente de Comercio Exterior de la Federación de Comerciantes, Eduardo Bisbal, reveló que la venta de vehículos en el país cayó más de un 21% como consecuencia del alza del precio del dólar.
La venta de vehículos en el país mantuvo su tendencia bajista y en enero del presente año cayó 21%, mientras que al cierre de 2015 disminuyó un 13%. El precio del dólar efectivamente tuvo un impacto negativo sobre la confianza del consumidor y la decisión del consumidor. De esta manera se espera matricular 265.000 unidades, que representará una disminución del 6% frente a lo que se vendió en 2015 de 283.000 automotores. Una cifra que consideramos satisfactoria en medio de la turbulencia mundial de los mercados. Se espera un impulso a final de año con el Salón del Automóvil. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.268 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa entre 1.160 pesos y la venden entre 1.190 pesos. Un euro cuesta 3.544 pesos con 6 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 14 centavos. El azúcar se transó en 14,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $34 con 40 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.170 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,91% a 1.255 puntos. La acción de Protección fue la que más subió, con una valorización de 25% a 100.000 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 4,48% a 1.920 pesos. Continuamos en CMI 7 PM. A continuación, toda la información del mundo de la tecnología con Paula Viloria en CMI en línea. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una pantalla plasma, LCD y LED? Hoy en CMI en línea les explicaré cuáles son las diferencias entre este tipo de tecnologías. Aunque hace algunos años usábamos este tipo de televisores gordos llamados CRT o de tubos de rayos catódicos, hoy tenemos televisores tipo plasma, que fueron uno de los primeros tipos de televisores con pantalla plana en salir al mercado. Este tipo de pantallas funcionan con cápsulas y corrientes de gas que cuando se hace circular generan finalmente la imagen que vemos. Las pantallas LCD, Liquid Crystal Display, que en español traducen pantalla de cristal líquido, son un tipo de pantallas que están divididas en muchos cuadritos, también llamados píxeles. Dentro del televisor, estos cuadros están ubicados frente a unos tubos de luz fija que con la ayuda de la electricidad y unos filtros de color producen la imagen que vemos. Este tipo de televisores consumen menos energía que los plasma. Por otra parte, tenemos las pantallas LED. Podríamos decir que este tipo de pantallas traen lo mejor de los dos mundos, tanto del LCD como el plasma, porque consumen entre un 25 a 30% menos energía que un plasma y un LCD. Tiene un mejor contraste de negros y un diseño ultra plano y liviano. Con tecnología LED se pueden encontrar televisores inteligentes o los llamados Smart TV, que permiten ver películas por internet, conectarse a servicios como Netflix, conectar su celular al televisor y ver videos de YouTube, revisar su correo electrónico, hacer videollamadas e integrar sus redes sociales. La próxima semana les hablaré de conceptos como HD, Full HD y 4K, que hacen parte de la resolución de la pantalla. Feliz noche para todos. Nos vamos a las 9:30 más CMI. Gracias por estar con nosotros. Hasta entonces. Los espera a las 8:30 con información internacional. Hasta entonces. Chao.